Siempre. Bueno, ustedes saben, mañana se va a celebrar el 1 de mayo, fecha en la que se recuerda a los mártires de Chicago, ¿no? Que luchaban por las 8 horas de labor remuneradas dignamente. Hasta ese momento se trabajaba 16, 18 horas a destajo. Y incluso en algunos lugares todavía existía la esclavitud, la semiesclavitud. Esa fue una gran conquista de la clase obrera mundial. En la Argentina tuvo la particularidad es que si bien esas tradiciones incorporadas por las izquierdas socialistas, comunistas, en cuanto a evocar a los mártires de Chicago, el peronismo lo transforma esto a partir de la gestión exitosa en materia de derechos, hay que decirlo, con la prédica de la justicia social efectivizada, es decir, materializada, no era solamente biribiri u humo a lo Caruso Lombardi, que el 1 de mayo tenga un matiz de festejo, ¿no? Obviamente esto generó en aquellos sectores que venían de la izquierda un shock, porque no hay nada que festejar hasta que triunfe la revolución, sería, ¿no? Y sin embargo, el peronismo ofrece una especie de atajo por la cual los sectores del trabajo, frente al capital, se sintieron dignificados y adquirieron mención ciudadana, estatura ciudadana en una democracia que hasta entonces los tenía de convidado de piedra, en lo que fue, por ejemplo, la década infame, ¿no? Es que siempre lo primero que hago cuando alguien pregunta, pero la década del 30, miren, pregúntense por qué se la llamaba infame. Porque en la década del 30 los números estadísticos de la década del 30 son un dibujo, y son los dibujos nada más y nada menos que de la explotación obrera, pero sobre todas las cosas también del coloniaje. Por lo tanto, se la llama infame, entre otras cosas, porque había algo llamado fraude patriótico, una componenda de sectores del conservadurismo, sectores del radicalismo anti-irigoyenista, sectores del socialismo conservador. Sí, paradójicamente en la Argentina tenemos socialismo conservador, que durante una década practicaron nada más y nada menos que un gobierno casi de ocupación para las mayorías populares. Por eso el 17 de octubre para los sectores obreros fue de liberación, porque por primera vez ocupaban dimensión ciudadana en la escena y no eran convidados de piedra a un festival de mentiras y de explotación, como había sido el gobierno anterior. De hecho, la situación de dependencia y la situación de explotación llegó a límites que hicieron insoportable la vigencia de esta década y de sus personeros, ¿no? Que en la política argentina luego se refugiaron en el antiperonismo. Pero bueno, la verdad es esa, el 1 de mayo, en ese tiempo, por decisión del justicialismo y de su líder, casi termina convertido en un festejo. De hecho, se elegían hasta reinas de la CGT, ¿no? Reina de los trabajadores. Cada sindicato llevaba a la que consideraba podía ganar esa competencia. Estábamos hablando de otro tiempo, y bueno, eso chocó obviamente con la tradición de lucha. Pero también uno puede pensar que el peronismo fue una lucha. El peronismo en sí mismo, la institucionalización de los reclamos de trabajadores y trabajadoras en el sistema democrático, inscribirlos al interior del sistema democrático y a su vez darle participación en el Estado, así como se le da participación en las ganancias del país, en el Producto Bruto del país, también se le dio participación en el Estado, ¿no? Y las políticas públicas que se aplicaban eran políticas anheladas, queridas, digamos, por esas masas que antes habían sido explotadas, desposeídas, descamisadas. Y haciendo un poco de memoria sobre todo esto, digo, bueno, 1 de mayo, ¿cómo nos encuentra? ¿No? Porque si yo tengo un 1 de mayo del 48, decís, sí, nos encuentra celebrando. Te digo un 1 de mayo del 2015 y te digo, y también nos encuentra celebrando, teníamos el salario más alto de América Latina, medio en dólares. Y ustedes lo saben, ayer hacíamos a partir de cifra, una estadística sobre el salario mínimo vital y móvil en 2015, en el 2023 y en la actualidad, 57% cayó ese salario
el salario mínimo, vital y móvil. Y eso tiene que ver con las condiciones de injusticia que se repusieron en la Argentina a partir del triunfo de la antipolítica y de la ultraderecha, pero que también durante el gobierno de Alberto Fernández avanzaron con la pérdida de conquistas, y que también yo entiendo que el mundo es distinto, que este no es el mundo del 45, no es el mundo del 2015, ni siquiera es el mundo del 2015, pero sí sé y siempre supe que a los trabajadores y a las trabajadoras les fue mejor con aquellos gobiernos que van al frente, quiero decir, tienen un proyecto de país y ese proyecto de país los incluye. Cuando eso no sucede, cuando eso no pasa, cuando hay un gobierno que, por ejemplo, revalida un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que es ruinoso para la Argentina y que condiciona toda su política de gobierno a eso, como ocurrió con Alberto Fernández, bueno, ocurre finalmente que los trabajadores después la pasan peor. Y los trabajadores castigan como puede. A mí me cuesta un poco, pero muchos me dicen, pero mi ley es una forma de castigar al peronismo cuando el peronismo deja de ser lo que por mandato histórico está obligado a hacer. ¿Te parece? Vieron que hay gente que la tiene más clara que uno, que por lo menos trabaja más asertivamente su prédica, ¿no? Su retórica. Y miren que yo lo practico, pero hay gente que está más convencida de las cosas que yo. Y esa gente que está más convencida de las cosas que yo dice que Alberto fue una tragedia para los laburantes. A mí me cuesta pensarlo a veces así, ¿no? Porque yo pienso la pandemia, pienso el despliegue que se hizo para que todos obtuvieran vacunas, y eso me parece muy peronista. Pero es verdad que después por el salario no hizo nada. Teníamos pleno empleo con salarios miserables. El pleno empleo es algo para rescatar, sí. Con salarios miserables, no. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque no se pelea. El peronismo fue un gobierno de lucha. El peronismo fue un gobierno de lucha, siempre. Siempre. ¿Por qué? Porque defiende intereses. Y nadie regala sus privilegios y nadie obtiene derechos si no es por luchar. Algunos creen que los derechos vienen por, no sé, como las estaciones climatológicas, ¿no? Por accidente climatológico. No. Los derechos son el resultado de una pelea, de una lucha, que aparte no es una lucha que se da solo en un momento, no, es una lucha que es parte de un proceso histórico. Y la verdad es que es muy interesante ver que los resultados que tenemos son producto de las decisiones que hemos tomado. Y cuando digo hemos tomado, porque me gusta pensar en la sociedad en su conjunto, en particular yo siempre soy un poco más demandante hacia aquellos que defienden ideas que son las de la justicia, la soberanía política, ¿no? Y la independencia económica. Si vos tenés esos principios o esos objetivos, tibio no podés ser. Y tibio, bueno, sabemos, fue Alberto Fernández. Y también aquellos que lo secundaron. Yo no me quiero olvidar de muchos y muchas que fueron realmente defensores de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde alguien dijo, y lo voy a decir con nombre y apellido, Máximo Kirchner dijo, que iba a terminar siendo esto que terminó siendo. Un grillete en las posibilidades nacionales. Una incapacidad para gestionar en favor de los argentinos y de las argentinas. Una sujeción colonial al Fondo Monetario Internacional, que no es otra cosa que el brazo del Departamento de Estado y también de Wall Street en la Argentina, ¿no? Ahora, cuando yo digo estas cosas, les voy a ser sincero, algunos me miran y me dicen, caballero enloqueció, hace años que está enloquecido. Yo después veo cosas peores en otros lados y a nadie le digo loco, pero no importa. Caballero enloqueció. Puede ser, che. La verdad que vivir en la Argentina enloquece un poco. No estoy exento de eso, ¿sí? Pero lo cierto es que me preocupa el destino de mi país, me preocupa el destino del país en el que vivo, me preocupa el destino del país en el que viven mis hijos y donde siempre va a ser el único agujero que tenemos para volver bajo cualquier circunstancia. Uno de los peores castigos que se impuso a lo largo de la historia a las personas es el destierro, nada más y nada menos. Y uno dice, pero ¿y cómo no te quedaste en Europa con el tren bala? Pero yo quería ver a mi abuela en Villa Crespo, qué sé yo. A mí me da la impresión de que nos estamos dejando robar el país y hacemos poco por resistirnos. Estamos cabresteando. Alguna vez le expliqué lo que es el cabresteo, ¿no? Estamos cabresteando. Seguimos la tendencia para que no nos duela la nariz. ¿Está? Entonces no queremos recular. Somos caballo manso. Entonces cabresteamos al solo tirón.
Y me parece que hay que pararse en algún momento y poner un límite. Y ese poner un límite creo que también nos va a dar mucha dignidad. Estoy en la radio de EVE, siempre lo digo, y me parece que mucho aprendimos de EVE. También es cierto que Cristina nos enseñó que esos años felices no fueron magia. Entonces, yo creo que podríamos hacer algo mucho mejor con lo que está sucediendo que lo que estamos haciendo. Y en esto no quiero criticar a la CGT. Sí quiero recordar que el 1 de mayo del 68, la CGT de los argentinos, con Raimundo Ongaro a la cabeza, sacó un documento que tiene absoluta vigencia. El documento, después se supo, lo escribió nada más y nada menos que Rodolfo Walsh. Qué tipo todoterreno, ¿no? Si uno pudiera hacer todo así. Y qué poco cuidamos en la Argentina a aquellos que son realmente brillantes, ¿no? Periodista, un tipo que había sido comando civil, que después se entendió por dónde iba la cosa y empieza a hacer o a construir nada más y nada menos que lo que yo creo fue el punto más alto de confluencia de los sectores medios y populares, digamos, ¿no? Con los trabajadores, la CGT de los argentinos y su semanario, Rogelio García Lupo, Horacio Berbisky, que trabaja aquí en la Radio de las Madres también. Y es un texto maravilloso, porque tiene la pluma de Walsh, pero además la lucidez de Walsh. Porque ustedes saben, ahora estamos en la Feria del Libro, autores y autoras hay a patadas que escriben bien, hay mucha gente que escribe bien, pero hay poca gente lúcida como Walsh, ¿sí? Hay mucha petulancia, hay pavos reales con plumas ajenas, hay de todo en la escritura, pero tipos que además pongan su inteligencia al servicio de una lucha, no conozco nada más peronista que eso. Bueno, en ese material, ya que estamos en la previa del 1 de mayo, hoy tenemos marcha en los jubilados a los que le vienen pegando todos los miércoles, la CGT un día se despertó, hizo un paro, qué sé yo, la CGT dijo no podíamos cerrar nada antes, porque si lo hacíamos antes, nadie nos iba a acompañar. Yo quiero recordar lo que decía Walsh en el semanario de la CGT de los argentinos, encabezado por Ongaro, que es el tercero en disputa. Cuando muchos hablan de Rucci, de Tosco, les recomiendo que vayan a ver la obra de teatro, El Debate. Mañana nosotros vamos a estar pasándolo acá, emisión especial, todo el debate completo entre Rucci y Tosco, no se lo pierdan, porque tiene también una extrema vigencia. Pero hay un personaje anterior, que es un tipo al que eligen todos los gremios confederados, todos los congresales de CGT, para que sea el secretario general contra la dictadura de Onganía y por la vuelta de Perón y la construcción en ese momento de una alternativa popular, nacional, socialista. Origen, si se quiere, de lo que fue el reclamo de la izquierda peronista en esos años. Parte del magma que movió la carta o las correspondencias entre Perón y Cook, aparece allí, emerge un trabajador cristiano, católico, sí, pero además un revolucionario peronista, y es elegido secretario general. Los gordos de aquel tiempo, que estaban acabellados por Bandor, se dan vuelta y dicen, no, yo con este no me dejo dirigir, porque nos quiere llevar a vaya a saber dónde, yo tengo acuerdos y pactos con Onganía, me voy a construir la CGT a Sopardo, y ahí se va Bandor, el tipo que había dicho, entre otras cosas, entre muchas otras cosas, dijo, para estar con Perón hay que estar con Perón. Para estar contra Perón hay que estar, para estar con Perón hay que estar contra Perón, ¿no? Como ahora, para estar con Cristina hay que estar contra Cristina, una cosa parecida. Y ahí se da una disputa que luego se va a ver reflejada en ese debate 11 de febrero del año 1973 entre Rucci y Tosco. Mañana, emisión especial. Pero hoy le quiero, para despedirme, leer un pedacito de ese documento, 1 de mayo de 1968, un año antes del Cordobazo. Escribe la pluma de Rodolfo Walsh, semanario de la CGT de los argentinos, un sindicalismo que creía que el mundo todavía podía ser transformado, cambiado. Y decía así: grandes países que salieron devastados de la guerra, pequeños países que aún hoy soportan invasiones e implacables bombardeos, han reclamado de sus hijos penurias mayores que las nuestras. Si un destino de grandeza nacional, si la defensa de la patria, si la definitiva liquidación de las estructuras explotadoras fuesen la recompensa inmediata o lejana de nuestros males, ¿qué duda cabe de que los aceptaríamos en silencio? Pero no es así. El aplastamiento de la clase obrera va acompañada de la liquidación de la industria nacional, la entrega de todos
los recursos, la sumisión a los organismos financieros internacionales. Asistimos avergonzados a la culminación, tal vez el epílogo de un nuevo periodo de desgracias. Durante el año 67 se ha completado prácticamente la entrega del patrimonio económico del país a los grandes monopolios norteamericanos y europeos. En 1958, el 59% de lo facturado por las 50 empresas más grandes del país correspondía a capitales extranjeros. En 1965 esa cifra ascendía al 65%. Hoy se puede afirmar que 3/4 partes del gran capital inventado pertenece a los monopolios. La empresa que en 1965 alcanzó la cifra más alta de ventas en el país, en 1968 ha dejado de ser Argentina. La industria automotriz está descoyuntada, dividida en fragmentos que han ido a parar uno por uno a los grupos monopolistas. Viejas actividades nacionales como la manufactura de cigarrillos pasaron en bloque a intereses extranjeros. El monopolio norteamericano del acero está a punto de hacer su entrada triunfal. La industria textil y la de la alimentación están claramente penetradas y amenazadas. El método que permitió este escandaloso despojo no puede ser más simple. El gobierno que surgió con el apoyo de las Fuerzas Armadas, elegido por nadie, rebajó los aranceles de importación, los monopolios se aplicaron la ley de la selva, los fabricantes nacionales hundiéndose. Esos mismos monopolios, sirviéndose de bancos extranjeros, ejecutaron luego a los deudores, llenaron de créditos a sus mandantes, con dinero argentino compraron a precio de bancarrota a las empresas del capital y el trabajo nacional habían levantado en años de esfuerzo y sacrificio. Este es el verdadero rostro de la libre empresa, de la libre entrega, filosofía oficial del régimen por encima de ilusorias divisiones entre nacionalistas y liberales, incapaces de ocultar la realidad de fondo que son los monopolios en el poder. Este poder de los monopolios que con una mano aniquila a la empresa privada nacional, con la otra amenaza a las empresas del Estado, donde la racionalización no es más que el prólogo de la entrega y anuda los últimos lazos de la dependencia financiera. Es el Fondo Monetario Internacional el que fija el presupuesto del país y decide si nuestra moneda se cotiza o no en los mercados internacionales. Es el Banco Mundial el que planifica nuestras industrias claves. Es el Banco Interamericano de Desarrollo el que indica en qué países podemos comprar. Son las compañías petroleras las que cuadriculan el territorio nacional y de sus mares aledaños con el mapa de sus inicuas concesiones. El proceso de concentración monopolista desatado por el gobierno no perdonará un solo renglón de la actividad nacional. Poco más y solo faltará desnacionalizar la tradición argentina y los museos. La participación que se nos pide es, además de la ruina de la clase obrera, el consentimiento de la entrega, y eso no estamos dispuestos a darlo los trabajadores argentinos. Me gustaría poder decir 1 de mayo de 1968 como hoy, los mismos problemas, pero los actores no son los mismos, los protagonistas no son los mismos, la voluntad no es la misma y pareciera que el efecto de la estigmatización, el efecto del desaliento y también de la ingratitud de muchos nos ponen este 1 de mayo de rodillas. Perdón, húngaro, perdón, compañeros, perdón, compañeras, dieron todo, ustedes sí que dieron todo, absolutamente todo, y nosotros hoy vamos a hacer una marcha. Dale.